molestia, excepto un leve dolor de cabeza, nada. ¿Cuándo se complica? Cuando produce daño vascular, pues, porque no se olviden que si estamos hablando, si mi paciente tiene presión muy elevada, significa que la presión, que en cualquier momento se pueden romper vasos, ¿no? Están a mucha tensión. Entonces, ahí vienen los factores de riesgo. Imagínense si mi paciente, aparte de tener hipertensión estadio 2, tiene diabetes, tiene hipercolesterolemia, etcétera. Entonces, la probabilidad de que haga complicaciones es mucho mayor, ¿ya? Entonces, un paciente con hipertensión estadio 2, por decirle, se rompe un vasito en el cerebro, va a ser un accidente vascular cerebral, ¿no? Por la presencia de la hemorragia y ese paciente puede quedar en coma e incluso fallecer. Puede hacer complicaciones a nivel cardíaco, ¿no? O sea, un paciente hipertenso con otros factores puede terminar en un infarto agudo de miocardio y el paciente fallecer. Por eso es que a la hipertensión arterial muchos autores le dicen que es el asesino silencioso porque no avisa mucho, ¿no? Por ya les he dicho, pacientes, sí, muchos pacientes cuando tienen una presión muy alta, a veces vienen con sensación de mareos, dolor de cabeza en región occipital, a veces con sensación de palpitaciones, pero eso es una cantidad mínima, porque la mayor cantidad de los pacientes, ya les he dicho, excepto una sensación de pesadez en la nuca y a veces un cierto malestar general que puede atribuirse a cualquier cosa, no tiene más molestias, excepto cuando se complica. Entonces es un dato bien importante que nosotros tenemos que controlar y tenemos que manejar esta tablita. ¿No? Tenemos que manejar porque si no, no vamos a poder interpretar el valor obtenido en nuestro paciente. ¿Ya? El otro parámetro que controlamos en signos vitales es el pulso arterial. ¿No? ¿Qué es el pulso arterial? En realidad el pulso arterial no es nada más que la percepción a nivel periférico, en las arterias periféricas, de la sístole ventricular. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando el corazón se contrae y expulsa sangre a través de la sístole ventricular, no se olviden que el corazón hace sístole y ese diástole. En diástole se relaja, en sístole expulsa toda la sangre al circuito mayor y circuito menor, eso lo he explicado en la anterior clase. Pues cuando el corazón se está contrayendo, está provocando una eyección de sangre hacia los grandes vasos y a toda la circulación menor y mayor, esta onda viaja muy rápido a nivel periférico, ¿no? Y nosotros casi de inmediato percibimos una sensación palpatoria a nivel de arterias a diferentes niveles. Y eso es el pulso, ¿no? Entonces, como les decía, es la percepción periférica a nivel arterial, eso es el pulso de la sístole ventricular. Entonces, si el corazón se contrae, nosotros percibimos a nivel periférico. En un paciente que está en paro cardíaco, obviamente no hay pulso, ¿no? Ahora, si mi paciente tiene pulso muy irregular, con arritmias, también la percepción del pulso va a conllevar con dificultades, ¿ya? Entonces, esta es una referencia de a qué niveles podemos tomar el pulso. Si bien siempre casi nos han enseñado, que no es que esté mal, sino que siempre lo hacemos a tomar es el pulso radial. ¿Ven? Esta es la imagen del pulso radial. Pero si vamos de arriba abajo, podemos tomar un pulso carotídeo en la carótida externa, por delante del esternocleidomastoideo, ¿no? La técnica más adecuada es utilizar 2 o 3 dedos, nunca con un solo dedo, ¿sí? Yo particularmente en mi experiencia utilizo 3 dedos. Lo que hay que hacer es apoyar estos dedos con una presión que es gradual, que va de menos a más, hasta sentir el pulso. No puedo apretar demasiado, porque si aprieto demasiado lo voy a anular. Y si aprieto muy suave, no voy a percibir. Entonces, esta sensación debe ser, o sea, la presión de los dedos en el segmento que voy a explorar tiene que regularse, ir de menos a más hasta el momento en que perciba una onda pulsante, ¿ya? Entonces, podemos tomar un pulso carotídeo, les decía, en el cuello, en el borde anterior del esternocleidomastoideo, que sería el pulso carotídeo que estoy tomando en la carótida externa. Es un pulso que se utiliza de elección cuando estoy haciendo reanimación cardiopulmonar en un paciente que ha hecho paro cardíaco. Entonces, si mi paciente ha hecho paro cardíaco y yo estoy haciendo RCP, ¿no? Ya sea básica o avanzada, voy a ir controlando de rato en rato si hay pulso y dónde en la carótida externa, o sea, el pulso carotídeo,
¿ya? Otro pulso que me puede servir es el pulso axilar, aunque no es de uso muy frecuente, ¿no? Pero hay que conocerlo, es en el vértice del hueco axilar, ¿sí? El pulso axilar. El pulso braquial, este es el pulso braquial, ¿no? A 2 traveses de dedo por encima del pliegue del codo, en el borde interno del brazo, donde transcurre la arteria braquial, ¿sí? Este pulso es el que utilizamos, es el que controlamos previamente a la toma de la presión arterial, ¿no? Normalmente lo que hacemos es hacer una palpación del pulso braquial. Una vez que lo hemos identificado, ponemos el mango del tensiómetro y a este nivel voy a poner en mi fonendoscopio para tomar la presión arterial. Entonces el pulso braquial es de utilidad para tomar la presión arterial. El pulso más accesible es el pulso radial, ¿no? En el canal radial, en el borde externo, en el tercio inferior del antebrazo, ¿sí? Entonces, por su accesibilidad, es el que tomamos de rutina en todo control, ¿sí? Sin embargo, de pronto yo no puedo controlar la presión arterial en el miembro superior, ya sea porque mi paciente está quemado, tiene heridas, está vendado, tiene fracturas, o tal vez está con una amputación traumática de los miembros superiores y no tiene miembros superiores. En ese caso voy a ir a miembros inferiores, desde el pulso femoral, ¿no? Es en la raíz del miembro inferior del pulso femoral, más o menos equivaldría al pulso axilar, donde en el pliegue inguinal. ¿Ya? En el pliegue inguinal voy a buscar el pulso femoral, ¿no? Ahora, puedo seguir bajando y llegar al pulso popliteo. El pulso popliteo es con mi paciente en decúbito ventral y lo que voy a es palpar el hueco popliteo para identificar el pulso popliteo, ¿no? Y por último, voy bajando más todavía, llego al pulso pedio, ¿no? ¿Dónde voy a tomar el pulso pedio? Entre el tendón del ortejo mayor y el resto de los dedos, ¿no? A este nivel. Entonces, más o menos viene a ser un equivalente al pulso radial, pero esto estoy tomando en el dorso del pie. Entonces tengo el pulso pedio, ¿ya? Y por último, el tibial posterior, inmediatamente por detrás del malleolo interno, ¿ya? Aquí está el malleolo interno. Entonces, por detrás del malleolo interno pongo mis dedos y voy aplicando la presión. Entonces, nos estamos dando cuenta que el pulso arterial tiene muchos segmentos donde voy a controlar, ¿sí? No es solamente el pulso radial, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué elementos voy a controlar cuando valore el pulso arterial? Voy a controlar la frecuencia cardíaca, perdón, la frecuencia del pulso, que dice que es normal entre 60 a 90 ciclos por minuto en nuestro medio, en la altura, ¿ya? En la costa se dice que este valor puede ser un poco más alto, entre 60 y 100 por minuto. Ahora, si el pulso está elevado, o sea, muy rápido, o sea, sobre los 90, voy a definir a ese pulso como que hay taquistigmia, es decir, acelerado, ¿no? Pero por ahí está por debajo de 60, voy a decir que mi pulso es bradistígmico o que hay bradistigmia. ¿Ya? Ese es el término que se usa para decir que el pulso está muy acelerado o muy lento. El otro elemento que voy a valorar es el ritmo, ¿ya? Es decir, todo ritmo, todo pulso tiene una amplitud y tiene una frecuencia, ¿no? Entonces, normalmente el ritmo es regular, ¿no? Entonces, lo que percibimos es ondas pulsátiles con la misma intensidad y con la misma distancia entre pulso y pulso. Ese es un ritmo regular, ¿sí? Ahora, puede ser que sea irregular si mi paciente tiene arritmia, es decir, si la sístole ventricular no es regular, no es rítmica, ¿no? Que en lugar de escuchar tum ta, escuche tum ta, ta. Esa es una arritmia necesariamente. Entonces, cuando el paciente tiene arritmia cardíaca, lógicamente que voy a percibir un pulso muy arrítmico, ¿sí? Ahora, el otro elemento es la forma. La onda pulsátil tiene una fase de ascenso, tiene una meseta y tiene una fase de descenso, ¿no? Entonces, normalmente la fase ascendente y descendente son de esta forma.
pero puede haber alteraciones que vamos a ver después en función a determinadas patologías, ¿no? La amplitud es la intensidad, si ustedes quieren, con la que se percibe un pulso. Un pulso bien amplio es fácilmente perceptible, lo voy a detectar sin mucho problema. Un pulso que tiene una amplitud baja es poco perceptible. Ejemplo, si mi paciente está entrando en shock hipovolémico y casi no, o sea, las ondas pulsátiles son bien poco perceptibles, ¿no? Lo contrario de lo que ocurre en una hiperdinamia cardiovascular, si mi paciente está con taquicardia y de paso el corazón es grande, la amplitud del pulso va a ser mucho mayor, por lo tanto voy a percibir con mucha facilidad, ¿sí? Entonces, en función a esto, vamos a hablar en algún momento de los diferentes tipos de pulso que hay, ¿ya? Entonces, eso en relación al pulso, ¿no? Entonces, fisiológicamente, ahora, ¿qué recomendaciones? Esto ya para la práctica que ustedes van a hacer. El pulso se debe tomar en un minuto, ¿sí? Adquirimos el hábito de hacer en 15 segundos y multiplicar por 4, a veces por demasiada premura, por demasiado tiempo, que queremos ganar, pero no es correcto, ¿sí? Entonces, no adquieran ese mal hábito de tomar en 15 y multiplicarlo por 4. Tomen en un minuto, ¿sí? Bien, seguimos avanzando. El otro signo vital que les decía importante es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca que refleja la actividad del corazón. En realidad esto ya la frecuencia cardíaca no la vamos a detectar a la palpación, sino a la auscultación. ¿Qué significa eso? Como estamos viendo aquí en la figurita, utilizamos un fonendoestetoscopio, descubrimos el área cardíaca del paciente y ponemos nuestro fonendoestetoscopio. Y lo que vamos a hacer es escuchar los ciclos cardíacos, las revoluciones por minuto, ¿no? Un ciclo cardíaco es R1, pequeño silencio, R2 y gran silencio, cuya onomatopeya nosotros la escuchamos como tumta, 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 ¿no? O lubdub, lubdub. Un lubdub es un ciclo cardíaco, es como un ruido, cuento como uno, ¿sí? Entonces, esos ciclos cardíacos tienen el mismo valor que el pulso. En la altura son de 60 a 90 ciclos por minuto, ¿no? Con la diferencia de que si estoy controlando la frecuencia cardíaca y he notado que el corazón está latiendo muy rápido, ya no utilizo el término de taquisfigmia como para pulsos, no, aquí digo taquicardia. Y si está lento, por debajo de los 60, digo que el paciente está con bradicardia. ¿Ya? Ahora, como dice acá, es importante comparar con frecuencia de pulsaciones arteriales, ¿no? ¿Eso qué significa? Que voy a hacer puedo tomar al mismo tiempo pulso y frecuencia cardíaca, mientras mi mano está palpando, mi oído está escuchando, ¿ya? Entonces, eso en relación a la frecuencia cardíaca. Ahora, en la práctica, ¿qué elementos tengo que tomar en cuenta, ¿no? ¿Dónde voy a poner mi estetoscopio? ¿No? Para la práctica necesariamente requiero ubicar el área cardíaca, ¿ya? Entonces, para eso necesito hablar bueno, cuando hablemos en semiología cardíaca vamos a hablar de focos de auscultación cardíaca. Nosotros tenemos 5 focos de auscultación cardíaca, dos focos de base que decimos, aórtico y pulmonar, y dos focos de punta, que son mitral y tricuspidio, y un central que vendría a ser el aórtico accesorio. Entonces, lo más recomendable es utilizar el área central del corazón, ¿no? Que más o menos está entre el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo, sobre el borde esternal, y ahí es donde ponemos nuestro estetoscopio, ¿no? Entonces, vamos a escuchar con claridad el famoso lub-dub. Yo prefiero utilizar el tum-ta, y contamos cuántos tum-tas tenemos en un minuto, y eso es nuestro valor de frecuencia cardíaca, ¿sí? Bueno, vamos a hablar después de las modificaciones, ¿ya? Hablemos de lo que es la frecuencia respiratoria. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Es el ciclo respiratorio que tiene un paciente en un minuto, ¿no? ¿En qué consiste el ciclo respiratorio? En un tiempo de inspiración y expiración. Pues fisiológicamente nosotros inhalamos, eso es de inspiración, y exhalamos. Ese es un ciclo respiratorio.
¿no? Que en tiempo se dice que tiene 4 tiempos inspiratorios, un pequeño silencio y 5 tiempos expiratorios. La diferencia entre la inspiración y expiración es que la inspiración es a presión positiva. Intervienen los músculos de la respiración, los intercostales, el diafragma, etcétera, que permiten que nosotros inhalemos, metamos aire, ¿no? En cambio, la expiración no es a presión positiva, más bien es pasiva. O sea, la salida de gases de los pulmones hacia afuera no requiere de músculos accesorios, no es pasiva. Entonces, ¿cómo voy a controlar? Se dice, alguna literatura, como dice acá, colocando la mano sobre el pecho del paciente y contar cuántas respiraciones por minuto. Eso dice la literatura. En mi experiencia, muchas veces hacer esto hace que el paciente se sienta incluso nervioso, etcétera, y puede modificar su presión. Pero yo siempre les recomiendo tomen la frecuencia respiratoria casi sin que se dé cuenta el paciente. ¿Qué quiero ver? ¿Cuántas veces se está levantando el pechito y cuánto se está bajando? Entonces es un ciclo. Pero eso puedo hacer sin necesariamente tocar a mi paciente. Es más, yo puedo estar controlando el pulso, termino de contar el pulso, no suelto el brazo, pero voy allá a concentrarme en ver cuántas veces se expande el tórax y se relaja. ¿No? Esto para tener un valor más exacto y que el paciente no modifique su respiración. Como dice acá la diapositiva, el valor normal está entre 16 a 20 ciclos por minuto en la altura y en la costa de 12 a 20 ciclos por minuto. ¿Eso qué significa? Que 16 veces voy a ver que se levanta el pecho y luego se contrae, ¿no? Lo mismo en la altura con 12 a veces llego a saturar mejor. Como la presión de oxígeno es mayor a nivel de la costa, pues no necesito mucho esfuerzo para ventilar mejor, ¿ya? Ahora, obviamente la frecuencia respiratoria va a aumentar pues con el esfuerzo, ¿no? La ansiedad, comer, también en la edad, ¿no? Ahora, por ejemplo, la frecuencia respiratoria en un recién nacido, como recién se está adaptando a un medio externo, es alta, puede ser de 40 a 60 por minuto, miren, y luego va disminuyendo, de tal forma que en el adulto ya es mucho más baja, de 16 a 20, ¿sí? Ahora, importante tomar en cuenta el tipo respiratorio, ¿sí? No todos, o sea, en función al sexo y en función a la edad. Primero, en función al sexo. El sexo masculino respira por lo general a expensas de la parte superior del tórax. Perdón, el varón respira más a expensas del abdomen, me estoy confundiendo. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes de sexo masculino, vamos a ver que junto con el pecho se levanta la barriguita. Entonces, la respiración, por eso se dice en el varón, es tóraco, abdominales, en bloque, levanta el pecho y la barriga, el varón. Y eso es normal. En cambio, la mujer diferente. La mujer tiene una respiración costal superior más a expensas de la parte superior del tronco, ¿no? Por lo general, del busto hacia arriba es donde se levanta. Pues es una respiración costal superior, que no sería normal que, por ejemplo, el varón haga costal superior o viceversa, que la mujer haga tórax abdominal, ¿no? O que se exacerbe demasiado en la mujer una respiración costal superior, o que se exacerbe demasiado en el varón una respiración tórax abdominal. Entonces, estos elementos sí voy a también tomar en cuenta, ¿sí? Bien. Por último, dentro de lo que son signos vitales, hay que controlar la temperatura, ¿no? La temperatura que refleja un equilibrio del metabolismo que nosotros tenemos en condiciones basales, ¿ya? Entonces, vamos a considerar que los valores de la temperatura van a ir en función al sitio donde voy a controlar la temperatura. Necesariamente para eso necesitábamos antes un termómetro con una barra de mercurio, ¿no? Pero ahora hay equipos más sofisticados para con este tema del COVID, por ejemplo, ¿no ves? Se puede utilizar unos aparatos que tienen una luz especial que nos determinan el valor sin haber tocado al paciente, que se puede aplicar en la frente, en la muñeca, etcétera. Sí nos sirven, pero en mi experiencia hay que nomás pues, seguir utilizando los termómetros con la barra de mercurio porque son más fidedignos en su dato, ¿sí? Entonces,
¿Dónde voy a tomar? A diferentes niveles. Como dice la diapositiva, temperatura axilar, el tiempo, 5 a 7 minutos, la temperatura promedio que voy a encontrar si controlo en la axila es de 36,5 y ahí le pongo más menos 0,3, aunque este es si es menos 0,3 sería 32, si es más 0,3, 36,8. Ese es mi rango, ¿no? Para la temperatura axilar. Ahora, en algunos casos voy a hacer la toma de la temperatura oral, que vendría a ser un poco más exacta que la anterior, porque la temperatura oral ya estoy tomando entre mucosa y submucosa, ¿no? Si le hago levantar la lengua hacia arriba a mi paciente, coloco la punta del termómetro en la base de la cavidad oral y con los labios se hago sujetar y controlo 3 a 5 minutos, ¿no? Entonces, el valor promedio, porque esto ya no es en piel, sino es en su mucosa, es de 37 grados centígrados. ¿Sí? Ahí puede ser con los rangos de 36,7 o de 37,2. El otro valor que voy a buscar es la temperatura rectal, ¿no? Esta es la más fidedigna, porque es directamente mucosa, ¿ya? Sin embargo, no hacemos un control de temperatura rectal de rutina, excepto en niños, que es más fácil, ¿no? En un niño, por ejemplo, no voy a usar temperatura oral, porque imagínense si me lo muerde mi termómetro, se puede generar un accidente al niño. Entonces, cada una de estas técnicas tiene una indicación específica dependiendo de las características del paciente. ¿Ya? Entonces, la temperatura rectal se toma menos tiempo, pero los valores son un poquito más altos en condiciones fisiológicas, 37,5 como promedio y los rangos de 37,2 a 37,8. Entonces, eso me dice si mi paciente está con temperatura normal o si está con fiebre o con hipertermia, etcétera. Existen varias entidades que va a generar la elevación de la temperatura, ¿no? Y dentro de esas tenemos que hablar necesariamente de lo que es el famoso síndrome febril. Primero les recuerdo, la definición de síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, en este caso será un conjunto de signos y síntomas que se van a presentar por la elevación de la temperatura corporal, ¿sí? Y uno de estos es el síndrome febril, como dice acá, viene del latín febris, que es un síndrome formado por un conjunto de signos y síntomas, expresión de una serie de fenómenos de reacción orgánica frente a ciertas agresiones, especialmente infecciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si mi paciente está con un proceso infeccioso, que de pronto es bien severo, ¿no? Mi paciente va a empezar a hacer un síndrome febril, ¿no? Entonces, lo más frecuente van a ser las infecciones, ¿ya? Sin embargo, pueden ser otras las causas de la elevación de la temperatura, ¿no? Alteraciones hipotalámicas, etcétera. Vamos a ir viendo después. Entonces, cuando digo síndrome febril, he dicho el conjunto de signos y síntomas, ¿no? Entonces, como dice la diapositiva, el paciente que hace fiebre puede hacer un síndrome caracterizado por elevación de la temperatura, pero que además va a ser signos y síntomas, primero circulatorios. El paciente con fiebre hace que su corazón lata más rápido, o sea, hasta taquicardia. Por lo general, la presión baja, hay hipotensión. Cuando hay aceleración de la sangre, puede haber incluso soplos cardíacos sistólicos, es decir, yo voy a escuchar soplos cardíacos. No porque el corazón esté mal, sino se está acelerando la frecuencia cardíaca secundaria a una temperatura alta, ¿sí? Puede presentar signos respiratorios, entonces el paciente respira más agitado y eso se llama polipnia. Puede presentar signos digestivos, donde el paciente tiene lengua sucurral, anorexia, sensación de empacho, etc. Entonces, bien importante tomar en cuenta que la fiebre sola, ¿no? O sea, más me puede generar complicaciones en otros órganos. Ahorita estamos viendo lo que es la parte cardíaca, o sea, circulatoria, cardíaca, respiratoria, etcétera, ¿no? Entonces, el paciente con un síndrome febril tiene cambios en varios aparatos, ¿ya? Entonces, es un resumen, por ejemplo, ¿no? O sea, el paciente con síndrome febril hace cambios circulatorios, respiratorios, digestivos, nerviosos y del estado de conciencia que se pueden traducir por la presencia de delirios, convulsiones o asociarse a infecciones como el herpes labial, ¿sí? Ahora,
¿Cuándo hablamos solo de fiebre? ¿No? Nos referimos a fiebre cuando al tomar la temperatura con un eh, termómetro, vamos a percibir la elevación de la temperatura corporal por encima de la variación circadiana normal. Ustedes saben muy bien que de acuerdo al ritmo circadiano hay horas en las que fisiológicamente nuestra temperatura es un poco más alta que en otros segmentos, ¿no? Entonces, a eso se refiere esa parte. Puede ser que la fiebre como consecuencia de cambios en el centro termorregulador de la región anterior del hipotálamo, ¿no? Entonces, las causas infecciosas o inflamatorias, ¿ya? La fiebre produce también cambios mecánicos periféricos para generar y conservar el calor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi paciente está con una fiebre muy alta, puede ser diaforesis, o sea, va a transpirar, la piel se pone roja para que pierda, digamos, calor a través de la piel. Entonces, esos son los mecanismos periféricos para regular la temperatura, ¿no? Eh, Cuando hablo de hipertermia, cuando la temperatura corporal por encima del punto de ajuste hipotalámico, ¿no? Genera complicaciones porque no hay una disipación del calor, por lo tanto no existe termorregulación hipotalámica ni pirógenos mediadores, y son situaciones en las que la temperatura se eleva tanto y que no responde a los antipiréticos convencionales, ¿no? El paciente puede complicarse con la muerte, ¿ya? Eso es la hipertermia. Alguna literatura dicen hipertermia maligna, pero no vamos a manejar ese término, sino solo quedamos con hipertermia, ¿sí? Cuando hablamos de hiperpirexia, cuando hay un aumento de la temperatura a un nivel igual o superior a 41 o 41.5 grados centígrados, ¿no? Es decir, vamos a encontrar en valores bien altos, ¿no? Que me puede generar alteraciones a nivel sistémico bien serias, ¿ya? Cuando hablo de apirexia, cuando no hay temperatura elevada. Cuando hablo de distermia, cuando la elevación de la temperatura, que no necesariamente es parte del síndrome febril, ¿no? Que no pasa de 38 grados, en esos casos hablo de una distermia, ¿sí? Algunos lo definen como fiebre nerviosa porque en realidad no hay signos de infección. Mm. Entonces, eso en relación a la fiebre, ¿sí? Bien, ahora, nosotros cuando controlamos la temperatura en un paciente hospitalizado, vamos a hacer un cuadro térmico. ¿Qué significa eso? Voy a controlar la temperatura en la mañana, a mediodía, en la tarde y en la noche. Entonces, si voy uniendo esas líneas en 24 horas, me van a generar un esquema, pues, ¿no? Y voy a tener patrones de fiebre en función a cada de las características, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, ¿qué pasa en lo que denominamos fiebre continua? Primero que del valor normal, la temperatura empieza a elevarse y va a tener cambios u oscilaciones hasta 1 grado centígrado, ¿no? Entre toma y toma va a haber cambios de hasta 1 grado centígrado, pero ¿por qué se llama continua? Porque siempre se mantiene elevada y a pesar de estas variaciones de 1 grado, nunca vuelven a su valor normal, por lo menos durante la etapa que está haciendo fiebre continua, ¿ya? Entonces, esto se puede ver con frecuencia en pacientes que están haciendo neumonías neumocócicas y fiebre tifoidea no tratada, que son entidades que me van a dar mucha fiebre, ¿sí? Ahora, muchas veces estas oscilaciones también son de 1 grado centígrado, no alcanzan la normalidad, ¿no? Pero, perdón, las oscilaciones en estos casos son mayores a 1 grado centígrado. Entre toma y toma puede haber una variación de más de 1 grado centígrado, pero no llega tampoco al valor normal. Entonces, este es un tipo de fiebre que decimos remitente, como está aquí, que se puede dar en pacientes con abscesos, o sea, correcciones de pus, supuraciones, ¿no? O que estén haciendo una neumonía, una bronconeumonía. La diferencia es que la neumonía es un solo lóbulo, la bronconeumonía es aquella que compromete todo el pulmón, ¿sí?
La fiebre puede ser también intermitente, ¿no? Es decir, que aquí sí voy a encontrar periodos donde no hay fiebre, alternados con periodos que sí hay fiebre, ¿no? Por eso se llama intermitente. El paciente por momentos está con una temperatura normal y por momentos está con fiebre elevada, ¿no? ¿Qué enfermedades? Como dice acá, por ejemplo, septicemia. La septicemia es una infección generalizada. La sepsis urinaria, sepsis también estamos hablando de una diseminación hematógena de los gérmenes que van a provocar esta sepsis, ¿sí? Abscesos del hígado, el paludismo, accesos cotidianos que, por ejemplo, van a dar diferentes tipos de fiebre. Una fiebre cotidiana, fiebre terciana, fiebre cuartana, ¿no? En nuestro país, en algunas regiones tropicales, el problema es el tema del paludismo, ¿no? Entonces, como es intermitente, tiene periodos de epilepsia y llega un momento en que le sube la temperatura. Y si el paciente es crónico, incluso ya sabe qué día le va a ligar su fiebre. Puede ser cada 2 días, cada 3 días, dependiendo si es terciana o cuartana, ¿sí? Entonces, un ejemplo típico de fiebre intermitente es el paludismo. Sin embargo, también existen otros patrones, ¿no ven? Por ejemplo, esta imagen que se va a formar, recurrente, o sea, que va a alterar un periodo de fiebre continua, es decir, el paciente hace una fiebre continua, hace una remisión apirética y otra vez después hace un periodo de fiebre continua, ¿no? Entonces, esto se llama fiebre recurrente, que también se va a dar en pacientes que tienen procesos infecciosos eh, severos, ¿ya? Ahora, la literatura describe lo que es la fiebre en dromedario o en joroba de camello o en silla de montar, porque si voy uniendo los puntos que he controlado, el paciente tiene más o menos este comportamiento, ¿no? Que va subiendo gradualmente, y tiene como una meseta, y va bajando gradualmente, hace una meseta donde hay remisión, y otra vez vuelve a subir, ¿no? Entonces, esto se conoce como fiebre en dromedario, en joroba de camello o en silla de montar, ¿no? Entonces, propio de pacientes, por ejemplo, que antes tenían poliomielitis, ¿no? Ahora hoy en día la poliomielitis ya se ha erradicado de las Américas, pues ya no vamos a ver mucho este patrón que había antes, ¿no? Eh, Sin embargo, es importante tomarlo en cuenta. Ahora, si esta curvatura o esta joroba en forma de camello es invertido diferente, ya se llama fiebre en dromedario, ¿no? Que es propia de la leptospirosis. Bien. Ahora, dentro de los tipos de fiebre, no hay que dejar de tomar en cuenta la fiebre éctica, como dice acá, que se da en pacientes que tienen variaciones diarias muy irregulares, ¿no? Ejemplo, tuberculosis, sepsis hepatobiliar, etcétera, ¿ya? Entonces, se han dado cuenta, no solo es tomar la temperatura, sino hacer una comparación de la evolución para ver a qué tipo de fiebre corresponde y sospechar de una determinada patología, ¿sí? Vámonos con, ya, entonces hemos hecho presión arterial, pulso, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. Hasta ahí los signos vitales, ¿no? Pero dentro de mi examen físico general, lo primero que también voy a valorar es el estado nutricional de mi paciente, ¿no? ¿A través de qué? De aplicar una fórmula entre lo que es peso en kilogramos sobre la talla en metros cuadrados. Entonces, si yo aplico eso en un paciente que tiene, no, que tiene una nutrición normal, entre comillas, su, su índice de masa corporal me va a salir entre 20 a 24.9, es decir, el ejercicio de poner en el numerador el peso y en la talla el denominador y después, ojo, talla es talla elevado al cuadrado. O sea, antes de hacer el ejercicio de división entre peso y talla, primero la talla voy a elevar al cuadrado. Pues una vez que he hecho eso, hago la división entre el peso y la talla. Si tengo un valor de entre 20 a 24.9, digo que está con nutrición normal o en rango normal. Si está por debajo, en realidad se dice menos de 18.5, ¿no?
mi paciente está con bajo peso, lo que significa que entre 18.5 y 20 hay una zona de riesgo donde el paciente está empezando a perder peso. De 25 para arriba ya necesariamente tengo que hablar de sobrepeso, pues, porque mi paciente si tiene un índice de masa corporal entre 25 y 29.9, digo que está con sobrepeso. Si tiene un índice de masa corporal entre 30 y 34.9, obesidad clase 1, de 35 a 39.9, obesidad grado 2, y mayor a 40 milímetros de mercurio, obesidad grado 3. Entonces es bien importante tomar en cuenta el estado nutricional, porque en enfermedades crónicas puede ser determinante para establecer la causa, ¿no? Bien. Entonces, si mi paciente tiene signos vitales estables, tiene una nutrición normal, lo siguiente que tengo que controlar es la esfera. Primero, hacer una valoración del estado general del paciente, ¿no? Y más o menos hacer una valoración, si ustedes quieren, predictiva, es decir, mi paciente está bien o tiene probabilidades de ir bien o está mal y tiene probabilidades de complicarse más, ¿no? Entonces, en esa hojita, en esa guía que hoy día recién le he enviado a Luz, que seguramente lo va a socializar a ella, la primera parte de la historia clínica después de haber controlado signos vitales e índice de masa corporal, dice estado general del paciente. Y ahí yo tengo que poner una palabrita, ¿no? O sea, después de los dos puntos de estado general del paciente, yo solo tengo que poner una palabrita. ¿Cuáles? Mi paciente puede estar en estado general bueno, regular, malo, deficiente o terminal. Bueno, no, ahora les había dicho, esto no es subjetivo, es objetivo, ¿no? Entonces, si ustedes ahorita, por ejemplo, solo como ejercicio, se miran al espejo, tendrían que catalogarse en uno de esos parámetros, ¿no? Como bueno, regular, malo, deficiente. ¿Mm? Pero no es esa la idea, sino que yo para poner una palabrita de estas, tengo que respaldarme por todos estos elementos que están viendo en rojo. Es decir, ¿quién será el paciente que está en buen estado general? Aquel que tiene signos vitales estables, que su estado nutricional es normal, o sea que no hay ni desnutrición ni sobrepeso, que su nivel de conciencia, es decir, el paciente está lúcido, alerta, que tiene que ver también con la actitud, ¿no? O sea, con la postura que está adoptando el paciente al momento de revisarle. Valoramos la facies, el tipo de facies que tiene, ¿no? Y por último, tomo en cuenta los signos y síntomas de enfermedad, el estado mórbido del paciente. Entonces, no es lo mismo pues que un paciente esté con gripe que esté con neumonía, ¿no? Aunque ambas son infecciones respiratorias. Entonces, yo para decir, ¿a quién le voy a, o sea, por qué estos son los elementos? Entonces, en mi historia clínica yo para decir buen estado general, todos estos elementos tienen que estar compensados, que es estables, ¿no? Además que no existan signos y síntomas de enfermedad. Nosotros decimos estado mórbido, que la persona que estoy valorando no tenga un estado mórbido, o sea, que no haya un estado de enfermedad. Entonces, si tiene todos sus signos vitales estables, su estado nutricional normal, la conciencia, etcétera, y no hay enfermedad, yo digo que mi paciente está en buen estado general. Ahora, le voy quitando la calidad de bueno y en qué momento le digo que está en regular estado general. Por lo general va a estar en regular estado general cuando la alteración de uno de estos parámetros, sea cual sea, uno o varios, no ponga en riesgo la vida de mi paciente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, su presión arterial está en 122 para la sistólica y 82, digamos, para la diastólica, ¿no? Es una prehipertensión, entonces mi paciente no se va a morir por prehipertensión, ¿ya? Otro elemento, por decirle, mi paciente está con una facies que denota mucho dolor, pero que después está compensadito. Entonces, para mí ese paciente está en regular estado general porque esa su alteración no me está poniendo en riesgo la vida del paciente. Entonces, esos son los regulares. ¿Cuál es malo o mal estado general?
cuando hay riesgo inminente de muerte, ¿no? Por decir que la alteración de uno de los signos vitales, que mi paciente tenga una presión de 80-40, ya está a punto de choquear, y si no lo controló se va a morir. Es un paciente en estado general deficiente. Ahora, yo, entre paréntesis, le he puesto ahí, ¿y qué pasa con aquellos que ya tienen, por ejemplo, un diagnóstico de cáncer terminal, etcétera? No voy a decir deficiente, pues lo que mi paciente requiera, por ejemplo, soporte vital básico, que necesite apoyo de ventilador mecánico para oxígeno, pues mi paciente va a estar en un estado general deficiente, pero si además sé que va a morir, voy a decir que es terminal, ¿no? Porque al hecho en medicina nosotros ofrecemos procedimientos, pero nunca aseguramos un resultado y puede ser que un paciente llegue con complicaciones y a pesar de que trabajemos adecuadamente, fallezca el paciente, ¿ya? Entonces, hay pacientes que son deficientes, entre comillas, agudos, pero hay pacientes que son crónicos y que independientemente de lo que hagamos, van a fallecer. Entonces, ahí le pongo como terminal, ¿ya? Eso es el estado general del paciente. Pero, ¿qué más voy a valorar en el examen físico general? ¿No? La parte del comportamiento mental a través del psiquismo, ¿no? Dos cosas. Uno, el nivel de conciencia y dos, el psiquismo con todos sus valores. ¿Ya? ¿Qué es la conciencia? Es el grado de conexión de un individuo con el medio externo a través de sus órganos y sus sentidos. O sea, nosotros ahorita, entre comillas, estamos alertas, atingentes, estamos viendo, escuchando, atendiendo, entendiendo, ¿no? Estamos con el máximo nivel de conciencia, ¿no? Entonces, esa es la conciencia, es el grado de conexión con el medio externo, que tiene que ver mucho con el funcionamiento de la formación reticular. ¿Qué es esto? El sistema activador reticular ascendente, o famoso SARA que nosotros conocemos. Entonces, si la formación reticular está indemne, está intacta, no está comprometida, el paciente está con su máximo nivel de conciencia, que es la lucidez o el estado luz. En la guía de la historia clínica van a ver ustedes, dice conciencia, dos puntos, y me van a colocar una de estas palabritas, lo que encuentren, o lúcido, o estuporoso, o soporoso, o coma. Y dentro del coma diferenciar si es superficial y profundo, ¿ya? Entonces digo que está lúcido cuando mi paciente, como les he dicho, está alerta, tingente, está bien conectado con el medio. Ahora, en la medida en que por alguna enfermedad empiece a alterarse la formación reticular, ¿no? O el famoso SARA, el paciente empieza como a desconectarse del medio, ¿no? Y empieza a presentar un estado de estupor o estar estuporoso. Esto es como un sueño superficial, ¿no? Algunos deben estar ya estuporosos ahora, por ejemplo, al escucharme en la clase. Pero esto no, o sea, tiene que ver por una lesión neurológica secundaria a una enfermedad que pueda estar presentando el paciente. Cuando hay mayor compromiso de la formación reticular, el paciente va a ir desconectándose más del medio. Entonces ya de ser estuporoso puede llegar a estar soporoso. ¿Qué significa eso? Que el sueño es más profundo. Es decir, ya no reaccionan, ya no es suficiente con hacer un sonido, nada para que reaccione, sino a veces hay que hacer estímulo físico, ¿no? Moverlo, etcétera, para que un poquito nos hable. Pero cuando se sigue deteriorando la formación reticular, o sea, el sistema nervioso, el paciente entra en coma, y que se desconecta del medio. El paciente en coma ya no responde a ningún estímulo. Ahora, diferenciar coma superficial de coma profundo a través del dolor, ¿no? Se dice que si aplico dolor a mi paciente en algún segmento corporal y obtengo como respuesta un reflejo, un movimiento involuntario o un sonido incomprensible, ese es un coma superficial. Pero si al aplicar dolor en segmentos corporales determinados del cuerpo, no tengo ni reflejo, ni movimiento involuntario, ni quejido, es decir, mi paciente está en un coma profundo. Entonces, en esa filita donde en la guía de la historia clínica dice conciencia, yo solo voy a anotar una palabrita, lo que estoy encontrando. Si para mí está lúcido, lúcido. Si está con un sueño superficial, estuporoso. Si está con un sueño profundo, soporoso.
O si está desconectado del medio, que puede ser coma superficial o profundo. Nada más. Ahora, ¿por qué les he puesto el obnubilado? El obnubilado es un estado transitorio, no es un estado permanente, que puede, que puede generar, que puede volver mi paciente al estado de lucidez o pasar al estado de estupor. ¿Quién es la persona obnubilada? La persona obnubilada se dice que es aquella que mantiene la alerta, ¿no? Que está atingente, pero que tiene alteraciones en la orientación temporoespacial y que puede tener incluso trastornos de la ideación debido a un factor emocional súbito y muy fuerte, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa el ejemplo? O sea, si estoy, como ahora están pasando clases y súbitamente reciben una noticia muy mala, entonces a veces hace que perdamos un poquito la conexión con nuestro medio. Seguimos alertas, pero en ese momento no estamos pensando en lo que estamos viendo o escuchando, ¿no? Estamos como que en otro lado. Es el paciente obnubilado. Muy rara vez van a encontrar ustedes un paciente obnubilado porque es un estado transitorio, les decía, a no ser que los reciban a un paciente en un servicio de emergencia, ¿no? Pero cuando ya está estable dentro de su cama, son los otros niveles que van a definir el nivel de conciencia. ¿Qué más valoramos en el paciente entre lo que es el psiquismo? Valoramos 4 parámetros, ¿no? La orientación, la memoria, la voluntad y la ideación. La orientación en 3 esferas, tiempo, persona y espacio. La memoria anterógrada y retrógrada, ¿ya? Eh, la orientación, cuando digo tiempo, persona, espacio, se supone que es una persona que eh, en tiempo sabe fechas, etcétera, tiene idea de qué día es, todo lo demás. Persona sabe quién es, y en espacio si se ubica dónde está. ¿Mm? Ahora, parece sencillo esto, sin embargo, puede haber alteraciones en la orientación temporal, o sea, de tiempo, en personas, por ejemplo, que están muy deprimidas, ¿no? Cuando tienen depresión, cuando tienen trastornos cerebrales orgánicos. Puede haber alteraciones en el psiquismo, en los enfermos psiquiátricos, en el espacio, alteraciones en el espacio, en enfermos psiquiátricos, ¿no? O puede haber alteraciones de la orientación en persona en aquellas personas que sufren de amnesia, ¿ya? Entonces las alteraciones son de diferentes entidades que me pueden provocar alteración de la orientación temporal, en persona y en el espacio. La memoria, lo que estamos valorando es una memoria grosera a grandes rasgos. Es decir, el paciente tiene la capacidad de recordar hechos recientes, o sea, que va fijando recién, y si tiene la capacidad de fijar o traer una memoria evocativa, que significa que recuerde lo de su infancia, adolescencia. Esas son las 2 memorias que vamos a valorar. Anterógrada, la capacidad de fijar nuevos hechos de fijación, o sea, que se recuerde qué le ha pasado ayer, anteayer, esta mañana, hoy. ¿Se dan cuenta? Esa es la memoria anterógrada. La memoria retrógrada, o sea, anterógrada es de fijación de nuevos hechos. Retrógrada es una evocación del tiempo pasado. Entonces, si yo soy adulto, quiero saber si me recuerdo mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, ¿no? Entonces, si está normal en mi historia clínica, ¿qué voy a poner? Paciente con memoria anterógrada y retrógrada conservadas. ¿Ya? Bueno, la otra parte es la voluntad. La voluntad que mide. Primero, si el paciente comprende lo que se le está hablando. Y segundo, si lo que se le está pidiendo puede llevar a la acción, ¿no? Es decir, si le digo a mi paciente, levante un brazo, mueva la cabeza, si me entiende y si va a hacer esa acción. Por eso es que cuando yo valoro la voluntad en la historia clínica, si no tengo alteración, voy a describir 2 cosas, ¿no? Si el paciente responde al interrogatorio y si el paciente obedece órdenes médicas. Entonces, si responde al interrogatorio, está bien, y si obedece órdenes médicas, es decir, le pido mueva la cabeza, abra los ojos, etcétera, lo hace, también está bien. Pues un individuo normal tiene que tener esos parámetros, responder adecuadamente al interrogatorio y obedecer las órdenes médicas, ¿no? Por último, valoro la ideación, ¿qué valora la ideación? La generación de ideas con lenguaje claro y coherente. Entonces, si yo estoy hablando sobre un tema, se supone que tiene que haber lógica en lo que hablo, ¿no? Entonces, la ideación normal se dice que es lenguaje claro y coherente. ¿Qué alteraciones de la ideación tenemos? Por ejemplo, los pacientes esquizofrénicos.
que van a inventar mundos que no existen, ¿no? O los maníacos depresivos que son bipolares, que también en su momento van a alterar la realidad y no van a generar lenguaje claro y coherente, ¿sí? Entonces, eso es lo que se valora en el psiquismo del paciente, ¿ya? Luego de valorar el psiquismo del paciente, me voy a valorar la actitud, ¿sí? Y en relación a la actitud, lo más frecuente en realidad es la postura en la que estoy viendo al paciente. Y en relación a la postura, normalmente cuando nosotros valoramos a un paciente hospitalizado, por lo general lo valoramos echado en cama. Ese es un decúbito. Si está echado de espaldas, decúbito dorsal. Si está echado de barriguita, decúbito ventral. Si está de costado, decúbito lateral derecho o izquierdo, ¿no? Sin embargo, es importante conocer algunas. Lo primero que la diferencia entre de términos que utilizamos, ¿no? No es lo mismo hablar de posición y de actitud. Como dice acá, la posición es pasiva, sin esfuerzo muscular. Entonces, si yo estoy sentado, por ejemplo, muy cómodo, con mis bracitos acomodados, y mis piernas colgando, incluso desde como de descanso. Eso es posición sentada. Pero yo puedo estar sentado listo para pararme, dice, es una actitud sentada. ¿No? Por eso dice preparatorio para un determinado movimiento, ¿sí? Entonces la posición es pasiva, la actitud es activa, ¿ya? Ahora, dentro cuando estamos en una posición erguida, de pie, hay diferentes tipos de actitud, ¿no? Entre comillas, decimos una actitud erguida de pie normal, donde el eje del cuerpo pasa por el hombro, el codo, la parte media de la cadera, el tobillo. Podemos tener una actitud erguida cómoda o de descanso, ¿no? Donde el eje del cuerpo pasa por detrás, incrementa la lordosis lumbar, sale un poquito más la nalga y la barriguita y la espalda se va un poco como atrás. No es una posición cómoda, o la actitud erguida forzada, lo típico que hacen en la posición de firmes, donde nos dicen saque el pecho. Ya, importante conocer eso. Pero lo que nosotros vamos a ver en los hospitales más frecuente es esto. ¿Ve? Un paciente que está apoyado, echado, eso es decúbito, y se está apoyando la espalda, decúbito dorsal o prono. Perdón, decúbito dorsal o supino. Si está de barriguita, ventral o prono. Se dice que entre estas dos, la más fisiológica siempre va a ser el decúbito ventral o prono, ¿no? Si alguna vez les han escuchado, es en la posición en que incluso se les pone a los pacientes que están con enfermedad respiratoria para mejorar su ventilación, ¿no? Ahora, mi paciente puede estar de costado, les he dicho, en cuyo caso hablan de un decúbito lateral activo, de un decúbito lateral derecho o izquierdo, ¿sí? Esa es la actitud de decúbito. Ahora, en función a esto, en algunas patologías puede haber ya algunos decúbitos que va a adquirir el paciente, ¿no? Puedo hablar de un decúbito activo y de un decúbito pasivo. Activo, ¿qué significa? Que el paciente puede modificar este decúbito. Es decir, cuando digo que mi paciente está en decúbito dorsal activo, cuando está echado de espaldas, pero que además cualquier rato puede modificar, le digo que se siente, se va a sentar o se va a mover. ¿Cuándo es pasivo el decúbito? Cuando, no, como dice acá, en enfermos adinámicos o en coma, que están en cama en actitud flácida o laxa, entonces no me van a responder, por lo tanto, ese es un decúbito pasivo. Ahora, en algunos casos los decúbitos pueden ser preferidos, es decir, el paciente adopta una postura para aliviar alguna molestia o, ¿no? Sin que quiera, va a adoptar esa posición que serían los decúbitos forzados, ¿no? Un ejemplo de decúbito forzado es el engatillo de fusil. ¿Por qué se llama así? Porque el paciente apoya la espalda en la cama, flexiona un poco el muslo sobre el abdomen y la pierna sobre el muslo. Entonces esto parece un gatillo de fusil, propio de las enfermedades con alteraciones meningias. De alguna meningitis el paciente puede hacer actitud de gatillo de fusil. ¿Por qué se llama forzado? Porque independientemente de su voluntad, el paciente se va a poner en este decúbito, ¿ya? En cambio, existen decúbitos que son preferidos, como el de la posición genupectoral o en plegaria maometana, donde el dolor que se produce por delante del pecho por el derrame pericárdico se lo puede aliviar haciendo que mi paciente esté en posición genupectoral o de plegaria maometana. Entonces es un decúbito preferido, ¿no?
También dentro de los referidos está la posición de Blackman, o el signo de la almohada. Son pacientes que tienen enfermedades cardíacas congénitas y que desarrollan en etapas muy tempranas de la vida signos de dificultad respiratoria, cianosis, etcétera, ¿no? Entonces, en estos pacientes, o a veces los pacientes de forma natural, se buscan un lugar para su comodidad y es el de plegaria maometana, ¿no? Su nombre lo está diciendo. Se van a sentar en forma de plegaria, ¿no? O sea, con los muslos flexionados sobre, perdón, las piernas sobre el muslo y sentados, ¿no? Esa es la posición genupectoral o plegaria maometana. Ahora, un equivalente de la posición genupectoral o plegaria maometana vendría a ser la posición de Blackman, que también se conoce como signo de la almohada. Entonces, el paciente se acurruca como en posición fetal y como que va a estar simulando que estuviera agarrando una almohada, ¿no? Esto se da en pacientes que tienen enfermedades cardíacas congénitas de tipo cianótico, cianógenas. Entonces, tanto la posición genupectoral o la posición de Blackman son posturas forzadas, ¿no? No preferidas. Perdón, preferidas, no forzadas. Vamos bien. Ahora, en algunas circunstancias, el paciente adquiere una postura en función a la enfermedad. Hemos hablado la anterior semana, el paciente con disnea cardíaca llega a la ortopnea, ¿no? Sin embargo, se pueden adoptar algunas posiciones en función a lo que quiere hacer el médico para explorar, ¿no? O sea, la posición de litotomía, que es la posición ginecológica que tienen los ginecólogos, una una posición donde el paciente esté a 45 grados del plano normal, ¿no? Que sería un semi-Fowler, ¿no? O sea, es una posición de semi-Fowler que se le puede indicar al paciente, ¿no? O, por ejemplo, el de Trendelenburg, que es una postura donde la cabeza está por debajo del nivel de los pies, que es una postura que muchas veces adoptan los anestesiólogos cuando van a operar un paciente, ¿ya? Entonces, para terminar esta parte de actitud, hay unos ejemplos de lo que puede provocar el tétanos, ¿no? El tétanos es una enfermedad que produce contractura muscular muy marcada que puede modificar la posición o la actitud del paciente, ¿no? Entonces, hablo de un opistótonos cuando apoya la nuca y el talón y tiene una curva de concavidad posterior. Pleurostótonos, que puede ser derecho o izquierdo, donde el paciente se inclina hacia un costado lateralmente. Hablo de un emprostótonos o tétanos en bola, que sería el inverso de este, ¿no? Donde están en forma de una curvatura superior, ¿no? Y puede ser que el paciente haga el ortostótonos o tétanos recto de la raíz, es decir, como una tabla, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay contractura en la parte anterior y posterior y el paciente está como una tabla. Esas son algunas actitudes y decúbitos que vamos a ver, ¿sí? Luego vamos a valorar las fases. ¿Qué significa eso? Las características de los rasgos fisionómicos de la cara, si mi paciente está normal o en función a algunas patologías, ¿ya? Sin embargo, esto ya varía en función al biotipo, ¿no? Si mi paciente, pues luego vamos a hablar de biotipo, pero si mi paciente, por ejemplo, tiene más predominio del diámetro transversal sobre los otros diámetros, el paciente es pícnico, en estos casos la carita va a tener la forma de un pentágono con la punta hacia abajo, ¿ya? De los leptosómicos, en cambio, de aquellos donde predomina el largo sobre el ancho, son pacientes que tienen un contorno ovoideo, pero con el eje muy cortito, ¿sí? En cambio, los atléticos también tienen un contorno ovoideo, porque es normal, ¿no? Y por lo general, esto va a estar en los pacientes que son atléticos, ¿ya? Este es el tipo. Entonces, miren, no es lo mismo una persona que donde predomina el ancho, que donde la cabeza es pentagonal, de un paciente que predomina el largo, donde la cabeza es con eje ovoideo corto, o que tenga, que sea atlético o normolíneo, ¿sí? Bien, ahora, Suros, por ejemplo, dice que además de ver el contorno de la cara, hay que ver las famosas arrugas mórbidas, que las ha denominado arrugas mórbidas de Hadelot, ¿no?
Entonces, en algún tipo de paciente, estas arrugas se acentúan mucho más rápido por el tipo de enfermedad que tiene. Entonces, puede haber un paciente que tiene un círculo oculocigomático muy marcado en aquellos pacientes que tienen enfermedades neurológicas, ¿ya? Puedo tener un paciente que tiene un surco nasolabial, este es el surco nasolabial, muy marcado en pacientes que tienen patologías respiratorias. Y puedo tener un surco labial bien marcado en pacientes que tienen enfermedades digestivas. Entonces, estas arruguitas también me pueden orientar a buscar una diferente tipo de características de una patología, ¿ya? Pero ya yéndonos específicamente a los diferentes tipos de fascias en función a las enfermedades, debo hablar de una fascia mitral, o sea, primero de pacientes cardíacos. Dentro de los pacientes cardíacos puedo estar hablando de un paciente que hace una fascia mitral, donde predominan tres tonos, por eso dice tricomía mitral. Los labios son cianóticos, la pirámide nasal es cianótica. Alrededor de la nariz y de la boca tengo un sector de palidez, que es una palidez bien marcada, la bastrina, ¿no? Y los pómulos pueden tener lo que decimos rubicundez cianótica, está cianótico y rojo, y esta rubicundez cianótica puede ser difusa o puede ser en placas. Entonces, esos tres elementos son la famosa tricomía mitral que se presenta en los pacientes con estenosis mitral o insuficiencia mitral, ¿ya? Luego vamos a hablar de la fascia aórtica. La fascia aórtica, ¿qué es lo que llama la atención más en los pacientes aórticos? La palidez marcada que tienen, por eso se los llama también cardíacos blancos de la CIE, ¿no? Entonces, junto con esa palidez alabastrina que dice el texto, el paciente va a hacer algunos signos, ¿no? El famoso signo de Muset. Es decir, en cada latido cardíaco vamos a ver como si el paciente estuviera afirmando con la cabecita. O sea, y eso se va a deber a que el paciente aórtico hace una famosa danza arterial o baile arterial porque la carótida externa es ampliamente visible, ¿no? El paciente con fascia aórtica, además de ser pálido, va a ser hipus pupilar de Roslandolfi. ¿Qué significa eso? Que en cada sístole se va a contraer y relajar la pupila. Entonces, hay varios elementos que me pueden orientar a decir, este es un paciente con fascia aórtica, ¿no? La fascia de Ayersa, ahí dice, propio de los pacientes que tienen cor pulmonar crónico, pacientes, por ejemplo, que no se han adaptado, pero que viven en la altura, lo primero que empiezan a hacer es una eh, eritrocitosis. Entonces, cuando el paciente hace eritrocitosis, la cantidad de glóbulos rojos excede lo normal, empiezan a ponerse cianóticos, ¿no? Y eso es lo que pasa en el cor pulmonar crónico, ¿ya? La fascia arterial, esta es una fascia característica de los pacientes que tienen eh, obliteración de vasos por encima del callado de la aorta, ¿ya? O sea, ¿qué pasa en la fascia arterial que es propia de la enfermedad de Takayama-Martorelli? El desarrollo muscular y de todo el cuerpo es normal del hombro hacia abajo, pero como no hay una buena cantidad de aporte de oxígeno a la cara, empiezan a tener ¿qué es? Pérdida de la bola de Bichat, de la grasita de la cara, los huesos están mucho más marcados, quedó como una forma de un esqueleto, pero en un cuerpo normal, ¿no? Esa es la fase arterial. Y dentro de las fases cardíacas, por último, tenemos la fase tricuspidia, que se llama fase de Shattuck, donde también existen tres elementos, pero ya no están separados como en la fase mitral, ¿no ven? En la fase mitral hemos hablado de tres elementos que están separados como una máscara. En cambio, en el paciente tricuspidio, esos tres elementos se mezclan y confluyen y dan un aspecto, como dice la diapositiva, un color oliváceo, como si el paciente estuviera expuesto a una lámpara de mercurio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y la triada de lo que son las fases de Shattuck es la mezcla de cianosis, palidez e ictericia.
Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta en la fase tricuspidal. Ustedes están viendo en rojo lo que dice signo de Muset venoso de Cosío. Sí, también el paciente con insuficiencia o con tricuspidia va a hacer una valvulopatía, ¿no? Entonces, que va a generar alteraciones a nivel sistémico y lo primero que se va a afectar es el retorno venoso, ¿ya? Y ese retorno venoso va a generar una ingurgitación yugular, es decir, en el cuello voy a ver que la yugular externa está bien dilatada y muchas veces empieza a generar movimientos parecidos al signo de Muset que se da en la facies aórtica y por eso se le llama signo de Muset venoso de Cosío, ¿sí? Bien, vámonos ahora con lo que es las fases respiratorias. Dentro de las fases respiratorias, ¿cuáles son las que más voy a tomar en cuenta? ¿No? La fase adenoidea, la fase disneica. Las adenoides es tejido linfoide que está en la nasofaringe. Normalmente estas adenoides son eutróficas, es decir, no aumentan de tamaño ni de volumen. Pero cuando el paciente tiene infecciones respiratorias a repetición, empieza a inflamar estas adenoides, o sea, una hipertrofia adenoidea. Y el paciente que tiene es como un obstáculo en la vía respiratoria y lo que va a pasar es que va a empezar a respirar por la boca porque está tapándose la nasofaringe, ¿no? Y que cuando duerma es un niño que va a roncar. Por lo general los niños no roncan, ¿sí? Entonces, y en el tiempo, si no se modifica este déficit de paso de aire a través de las adenoides, el paciente empieza a hacer modificaciones del macizo facial, ¿no? ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, ella no va a ser, ya no va a perder esta forma de los elementos que están en la línea media. Por ejemplo, la parte superior del maxilar superior protruye más, el mentón como que se retrae y eso hace que se modifica el macizo facial. Los incisivos están en tipo de dientes de almendra, etcétera. Entonces va cambiando la característica del paciente con falsa adenoidea, ¿sí? Otra fase respiratoria, bueno, que también podría ser cardíaca, es la fase disneica, ¿no? Pero en la cardíaca priman otros elementos. Pues cuando el paciente tiene dificultad respiratoria, hace esta fase disneica como sensación de angustia, ¿no? De susto, ¿no? Porque como que le falta aire y necesita compensar. Puede ser, o sea, si nosotros empezamos a hacer un aporte de oxígeno al paciente, etcétera, se van a perder estas características, entonces va a ir a la normalidad, ¿sí? Entonces es la fase disneica propia de los pacientes respiratorios. Pero los pacientes respiratorios más frecuentemente vamos a ver fases tuberculosas, fases neumónicas o fases cianóticas, ¿ya? ¿Por qué decimos tuberculosa? Porque es secundaria la presencia de tuberculosis, ¿no? El paciente que hace tuberculosis y no recibe tratamiento oportunamente se pone caquético, o sea, entre comillas, casi piel y hueso, ¿no? Alguna literatura dice tísico, ¿no? De tisis, ¿ya? También presenta el aspecto ético, ¿no? Lo que decía, palidez de la piel, etcétera. Ahora, y además una característica de la fase tuberculosa cuando hablamos de mejillas o de la carita en general, estamos hablando de que alguna literatura, la fase tuberculosa, también la define como belleza tísica. Aquí está. ¿Por qué? Porque los vellos de las cejas y de las pestañas, sobre todo, se vuelven grandes, como si los hubieran revuelto, ¿no? Entonces, eso sí que se la puede describir como una belleza tísica, ¿sí? Vamos con la fase neumónica. La fase neumónica es una fase, dice, bultuosa, congestionada, pero no cianótica. Un poco traduciendo. Bultuosa, está ligeramente aumentado de volumen, ¿no? Rojo, congestionada, rojo, ¿no? Pero no cianógena, es decir, no hace cianosis, pero sí va a presentar signos de dificultad respiratoria como aleteo nasal, ¿no? En estos casos hay que nada más ver que se está utilizando los músculos accesorios de la respiración, lo que decimos nosotros tiraje, ¿no?
y las conjuntivas por la fiebre van a estar inyectadas. Entonces, esos son otros elementos que voy a buscar al margen de la cara bultosa, congestionada, prenocilógena, más de los signos de dificultad respiratoria, me permiten decir que mi paciente tiene facies neumónica. Vamos con la otra facies cianótica. Su nombre lo está diciendo, el paciente está morado, ¿no? ¿Por qué? Porque la cantidad de hemoglobina reducida es mayor a la concentración que se puede tolerar. Entonces, el paciente que hace facies cianótica, por ejemplo, propio de los pacientes con, no sé, puede ser una bronconeumonía, enfermedades crónicas, empiezan a tener un cambio de coloración en la piel y se ponen, entre comillas, decimos azules o morados. No es la fase cianótica. Ahora, dentro de lo que son fases todavía respiratorias, hay que nomás mencionar, pues, más que respiratorias, hay una fase de patología torácica, la fase mediastínica, ¿no? La fase mediastínica que es propia del paciente que hace edema en esclavina. Y el edema en esclavina es propio de los pacientes que hacen tumores en el mediastino. Cuando un paciente tiene un tumor en el mediastino, muchas veces obstruye la vena cava superior. Y al obstruir la vena cava superior se produce un edema del tronco hacia arriba, es decir, es un paciente que tiene edema en la parte superior del tronco, edema en la cara y en el cuello. Entonces, en la cara, este tipo de edema, que se llama mediastínico, secundario a la obstrucción de la vena cava superior, es un edema rubicundo, está rojo, muchas veces cianótico, ¿no? Y el cuello va a estar grueso y hay edema en la parte superior del tronco. Esa es la facies mediastínica. Vamos con otro tipo de facies que es bastante llamativa, ¿no? Y ahí hacemos un paréntesis. Es la facies hipertiroidea. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención en la facies hipertiroidea? Lo primero que les va a llamar la atención es esto, el exoftalmos. Es decir, como que se estuvieran saliendo los ojos de la cavidad orbitaria. Ese es el exoftalmos, ¿no? Entonces, yo veo un paciente como que sus globos oculares están como por salir de la cavidad orbitaria, y digo que es un paciente hipertiroideo, ¿no? Entonces, pero ¿qué otros cambios o qué otros signos me genera el exoftalmos? O sea, si se estaban por salir sus ojitos, es como que se agranda el párpado, ¿no? Entonces, ese agrandamiento de la hendidura palpebral que estamos viendo, miren, bien marcado, la abertura palpebral está aumentada, se llama signo de Darben-Play, el agrandamiento de la hendidura palpebral se llama signo de Darben-Play. El paciente hace signo de Graeffe. ¿Qué significa? Que falta el movimiento de correlación del párpado hacia abajo cuando el paciente mira los pies, por ejemplo. Ustedes pueden hacer en este momento en posición parados, traten de ver sus pies y lo que acompaña a ese movimiento es que el párpado baje, eso es normal. Pero cuando no hay ese movimiento de acompañamiento del párpado superior hacia el globo ocular, estamos hablando del signo de Graeffe. El signo de Moebius, que es una insuficiencia de convergencia. En condiciones normales yo puedo mirar de frente, puedo mirar a la derecha sin girar mi cabeza, pero cuando yo trato de volver otra vez al punto cero, a la línea media, el paciente no puede. Ese es el signo de Moebius, ¿no? El signo de Jelinek no es nada más que el temblor y el parpadeo constante, ¿no? Entonces son pacientes que tienen temblor y parpadeo constante en sus ojos. ¿Cuál es la característica del paciente con facies hipotiroideo-mixedematosa? Que el paciente, primero, o sea, vamos a ir viendo las modificaciones desde las cejas. ¿No? Son pacientes que empiezan a tener alopecia ciliar en cola, es decir, empiezan a perder el volumen de las cejas en la cola. Segundo, el otro tenía abertura palpebral aumentada, este no, este tiene abertura palpebral disminuida, ¿no? Por eso están como ojitos cerrados, ¿ya? Tercero, cambia el color de la piel se vuelve seca, amarillenta y a veces traslucen las venitas sobre esto, ¿sí? Hay un cierto grado de edema alrededor de la cara,
de los labios y de la lengua, lo que da un aspecto de que la lengua estuviera grande, como con macroglosía, ¿no? Alguna literatura dice que los hipotiroideos tienen una facies poco expresiva, ¿sí? Es decir, son pacientes un poquito aletargados, que no reflejan mucho emociones. Por eso se dice que es poco expresiva, ¿no? Ojo, no estoy diciendo inexpresiva, estoy diciendo poco expresiva, ¿sí? Porque hay otra fases inexpresiva. Entonces, eso se da en los pacientes que tienen fases hipotiroidea, ¿no? O sea, y va con el comportamiento del paciente. Pues cuando el paciente tiene un hipertiroidismo, es un paciente muy hiperkinético, atropellado, como si estuviera nervioso todo el tiempo, moviéndose insistentemente, muy expresivo en lo que habla y muestra en su cara. Todo lo contrario de un paciente hipotiroideo, donde el paciente está como aletargado, ¿no? Lento, sin mucha expresión oral y las características que les he mencionado. Bien. Fases acromegálica. La fases acromegálica, bueno, tiene que ver en realidad con las modificaciones que se presentan en la acromegalia, ¿no? Ustedes saben muy bien que el paciente que hace acromegalia va a tener modificaciones en su estructura ósea y eso a nivel de la cara se traduce porque el paciente va a tener rasgos fisonómicos bien pronunciados, ¿no? Es decir, las cejas son bien marcadas, bien pobladas, da la impresión de que el paciente tuviera un aumento del tamaño del macizo facial, ¿no? Una nariz bien pronunciada, hay prognatismo, y si valoramos los dientes, por ejemplo, vamos a ver que hay una separación de los dientes. En general, da la impresión de que la cabeza hubiese aumentado de tamaño en su conjunto y ha generado estos cambios que se pueden presentar en el paciente que tiene facies acromegálica. Entonces, la característica de la facies acromegálica. La facies addisoniana. En la enfermedad de Addison, el paciente lo que hace es una hiperpigmentación cutánea generalizada. ¿Eso qué significa? Que todo su cuerpo se pinta adquiere un color mucho más intenso. ¿Por qué? Porque proliferan más melanocitos, ¿no? En realidad hay una melanodermia. Y todos los segmentos que están expuestos a la luz solar se ponen más oscuros. Por eso es que el paciente en realidad se pone como moreno, muy moreno. No por cianosis, sino por hiperpigmentación, por una melanodermia, ¿ya? Y una característica, por eso es de esta imagen, que si nosotros vemos la mucosa oral, vamos a ver que existen manchas que la literatura las describe como manchas pardas, ¿no? No son manchas negras, sino manchas pardas, que están distribuidas en toda la mucosa oral y en la lengua, ¿no? Por eso es que la comparan con la boca del perro, por eso se dice que tienen un aspecto de boca de perro. Bueno, en el perro es fisiológico, ustedes tienen mascotas, vean, van a ver estas manchas, pero que en ellos no es patológico, ¿no? Cambian el paciente que tiene enfermedad de Addison, esta hiperpigmentación a nivel de mucosas, es patológico. ¿Ya? Entonces, los pacientes con enfermedad de Addison, así como hiperpigmentan todos los segmentos corporales, sobre todo los expuestos al sol, sobre todo los segmentos interarticulares, ¿ya? Los nudillos, ¿no? Y obviamente si es de sexo femenino, la aureola del pezón. Otro tipo de fases que tenemos es la fases cushingnoide, que es propia del síndrome de Cushing, ¿no? En estos pacientes que hacen ¿qué es lo que más llama la atención? La literatura dice el aspecto abotagado, la cara se pone como redonda. ¿Por qué? Porque hay un discreto edema a nivel de las paredes laterales, pero además el paciente hace una papada submentoniana. Entonces, todo esto le da un aspecto de un contorno bien redondo. Por eso se dice que también la fase cushingnoide o el síndrome de Cushing es en cara de luna llena, ¿no? Entonces, esta es la característica del paciente que hace síndrome de Cushing. Vamos a hablar de lo que es la fases parkinsoniana. La fases parkinsoniana, esta es la fases inexpresiva, ¿ya? O sea, ¿se acuerdan que cuando hemos hablado de la fases hipotiroidea hemos dicho que es poco expresiva? Esta es la inexpresiva, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente no denota ninguna emoción, ¿no?
Por eso alguna literatura le dice en máscara o alguna literatura le dicen de jugador de póker, ¿no? Para que no tiene que demostrar ninguna emoción. Es la fase inexpresiva. Entonces, su nombre lo está diciendo, es más frecuente en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero también se puede dar en otras entidades, ¿no? Por ejemplo, cuando existe un panhipopituitarismo del lóbulo anterior de la hipófisis en aquellas mujeres que estando durante el trabajo de parto han sufrido una lesión vascular a nivel de la pituitaria, ¿no? Provocan un síndrome que se llama de Simon-Sheehan, enfermedad de Simon-Sheehan, y adquieren pues ese aspecto como si estuvieran desconectadas, como si fueran una máscara, porque ha habido una lesión del lóbulo anterior de la hipófisis, ¿no? Entonces, el de la hipófisis y el paciente adquiere así inexpresivo. Entonces, la fase de máscara inexpresiva o del jugador de póker se da en el Parkinson y en el síndrome de Simon-Sheehan, ¿no? Se escribe S-H-E, otra vez H-A-N, Sheehan. No tengo imagen, pero hay que hablar también de la fase tetánica. Ustedes saben muy bien, en el tétanos, lo que se contrae son los músculos maceteros, ¿no? Y eso hace que la comisura labial se traccione hacia afuera y le da el aspecto como si estuviera riendo todo el tiempo, por eso se habla de la risa sardónica, secundaria a la contracción de los maceteros, o sea, del trismus que se provoca en la cara, ¿ya? Entonces es la fase tetánica que tiene una risa sardónica. ¿Qué otro elemento voy a tomar en cuenta en la fases? Esta es una fase que van a ver con mucha frecuencia, ¿no? Se dice que es la lava peritoneal, ¿no? Hipocrática o peritoneal, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan pacientes que tienen gran compromiso del estado general, ¿no? Pacientes que tienen cuadros que les generan de gran deshidratación, que pueden llevarles al shock, que van asociadas a un cuadro doloroso intenso, ¿no? Y eso es lo que pasa pues, en los pacientes con peritonitis. Los pacientes con peritonitis hacen, primero, que tienen dolor abdominal muy intenso, segundo, que hay compromiso de todo su estado general, se deshidratan y pueden llegar al shock. ¿Sí? Y son pacientes en los que la piel, se dice, tiene un aspecto terroso, ¿no? Porque empiezan a tener una sudoración que da el aspecto de que estuviera, y esa diaforesis va secando, y el aspecto como si estuviera la piel con un poco de tierra, ¿no? Como se deshidratan, sus ojos están hundidos, los párpados están ojerosos, no hay brillo, la deshidratación también seca los labios, y como está deshidratado, las arrugas ya son más marcadas, ¿no? Se dice rasgos afilados, por eso es que da la impresión de que tanto la nariz como los pómulos están salientes, ¿no? Y hay una sudoración fría. Entonces, esta fase hipocrática, algunos la comparan, ¿no? Como el rostro de Cristo en el suplicio, pero sin la presencia de sangre, ¿ya? Entonces, es una fase típica de pacientes que tienen un gran compromiso del estado general secundaria a una peritonitis generalizada, ¿sí? Entonces, eso es el resumen, porque hay muchas más fases, ¿no? Resumen las fases que vamos a tomar en cuenta para que ustedes en su exploración puedan describir, ¿sí? Una vez que hemos valorado las fases en el examen físico general, me voy a ir a describir el biotipo o hábito corporal. ¿Qué es esto? Se denomina al aspecto particular del cuerpo dependiente de la especial combinación morfológica entre sus segmentos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los segmentos? El ancho, el largo sobre el ancho, o sea, la talla sobre la envergadura, ¿sí? Correlación entre la figura corporal y ciertas enfermedades. Ahora, es cierto que dependiendo del biotipo de cada persona, es decir, predomina el largo sobre el ancho o el ancho sobre el largo, hay mayor predisposición a ciertas enfermedades. A eso se refiere esto, ¿no? No todos los pacientes tienen un hábito corporal característico, eso también es cierto. Entonces, en algunos casos no encajan dentro de una clasificación que, ya les he dicho, las clasificaciones son convencionales. Entonces, muchas veces no encajan y tienen características particulares. Pero en general, como les decía, en términos sencillitos, cuando nosotros valoramos biotipo o hábito corporal, lo que estamos queriendo ver es la predisposición de una persona alta a cierto tipo de enfermedades, de una persona bajita a cierto tipo de enfermedades, o de una persona atlética a cierto tipo de enfermedades. Entonces, primero para ver eso, tengo que diferenciar o clasificar a una persona, ¿no? Si es
si hay predominio del largo sobre el ancho, del ancho sobre el largo, o si hay un equilibrio entre ambos dos, ¿ya? Entonces, uno de los autores que tiene una clasificación más completa es Kretschmer. Kretschmer clasifica el biotipo o hábito corporal en 4 grupos: leptosómico, atlético, pícnico y displásico. ¿A quiénes los nombra leptosómicos? A aquellos que tienen predominio del largo sobre el ancho, por eso dice, predomina el diámetro longitudinal sobre el diámetro anteroposterior, ¿no? El prototipo para Kretschmer del biotipo leptosómico es Manos del el personaje de Don Quijote de la Mancha, ¿no? O sea, tienen un tórax alargado, estrecho. Si vemos por detrás, las escápulas están bien visibles, como si fueran alas, por eso se habla de escápulas aladas, ¿no? El tórax es largo, estrecho, el abdomen es más delgado también. Y como dice la diapositiva, tienen un ángulo de Charpy agudo, ¿ya? Ustedes ahorita dibujen su ángulo de Charpy sobre su cuerpo, es el que está formado por el reborde costal que llega al apéndice sigmoides y al otro lado. Entonces ahí se forma, o sea, entre los rebordes costales y la punta del apéndice sigmoides, ese es el ángulo de Charpy, ¿ya? El paciente que tiene el biotipo leptosómico, es decir, que predomina el largo sobre el ancho, ese ángulo lo tiene encerrado o agudo, ¿no? ¿Por qué? Porque el tórax es alargado. Ahora, si el paciente fuera lo contrario del leptosómico, o sea, el pícnico, donde el prototipo es el Sancho Panza, ¿no? El reborde costal que llega al ángulo, que forma el ángulo de Charpy, es abierto, obtuso, más de 90 grados, ¿no? Porque son pacientes de tórax ancho, abdomen más voluminoso, entonces el reborde costal está abierto. Ese es el biotipo pícnico. Ahora, un equilibrio entre los dos, entre el leptosómico y el clínico, sería el atlético. Entonces, si veo mi ángulo de Charpy, pues este se acerca al recto, ¿no? Obviamente en la clasificación Kretschmer dice recto, pero recto es 90 grados, ¿no? Un ángulo recto es 90 grados. Y Suros dice que el ángulo normal en un individuo normal es de 80 grados. Entonces, entre 80 y 90 yo lo voy a considerar como atlético, ¿ya? Resumiendo, solo por el ángulo de Charpy, es fácil. Si es cerrado o agudo, leptosómico. Si es abierto o obtuso, pícnico. Si es entre 80 y 90 grados el ángulo de Charpy, atlético, ¿sí? Ahora, displásicos, cuando no encajan en ninguno de estos tres o mal conformados. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Ver? Dice, eunucos, ¿no? Y pueden ser los gigantes hipoplásicos. Estos no encajan en estos tres y los puedo describir como pacientes displásicos. Sí, ahora, cada uno de estos, pues les decía, tiene predisposición a diferentes tipos de patología. Aquí tenemos una imagen, ¿no? A este ángulo me refería. Bien, aquí tenemos el reborde costal, el tórax largo, por lo tanto este ángulo es cerrado. Este es el ángulo de Charpy de los leptosómicos. Lo contrario, paciente que tiene tórax ancho, abdomen más voluminoso, el ángulo de Charpy es abierto, obtuso, entonces es un paciente pícnico, ¿no? Y cuando hay un equilibrio, ese es un paciente atlético, ¿ya? Ahora, lógicamente, pues dependiendo, por ejemplo, si nosotros vamos a las otras clasificaciones, el leptosómico o el delgado, para Sheldon es ectomórfico, para Di Giovanni es longilíneo, o sea, largo, para Carlos es cerebral, para Sigaudo es respiratorio. ¿Por qué? Porque como tiene tórax alargado, más predisposición a enfermedades respiratorias, ¿no? Como si para Viola es microesplásmico, es decir, como que tienen tórax estrecho, todo el tronco estrecho, sus vísceras son más pequeñas, o sea, pulmones más pequeños, hígado más pequeño, todo más pequeño, ¿no? Y en función al tipo de comportamiento que tienen, su dirección es fenotipo. Pero son pacientes retraídos, poco expresivos, no son pacientes que denotan fácil su estado de ánimo, ¿ya? Lo contrario, o sea, lo veo mejor al intermedio, ¿no? Lo que para Kretschmer es un pícnico, para los otros autores viene a ser un endomórfico, ¿no? O sea, de talla más pequeña que ancha, bebilíneo, o sea, no son altos, son bajitos. Si este es cerebral, este es pletórico, ¿no? Sigao dice que el paciente grueso es digestivo, o sea, como tiene su tórax y su abdomen son más grandes, sus vísceras son más grandes, por lo tanto, mayor predisposición a patologías digestivas, ¿no?
sus vísceras también van a ser más grandes, macroesplácnicos. ¿Mm? Y en su comportamiento se tiene el comportamiento de un paciente euritipo, es decir, más expresivos, como quien dice, personas que conversan mucho más, muestran más sus emociones. Y entre los dos está según Krismer, el atlético, ¿no? Y para los otros autores es mesomórfico, normolíneo, atlético, muscular, mesosplástico, normotipo. Entonces, ustedes tienen que aprender a clasificar a su paciente en cualquiera por los autores, pero en función a esto, al ángulo de Sharp, ¿ya? Si es agudo, el paciente, entre comillas, es delgado. Si es el ángulo de Charpy abierto o obtuso, aparte de que es bajito, el paciente es grueso, ¿no? Y si es un equilibrio entre los dos, el paciente es un paciente intermedio o atlético. Otra vez estamos con el micrófono, jóvenes, por favor. A ver, ¿quién ahora tiene que ser nuestro micrófono? Estamos con un ruido ahí al fondo. Por favor, les voy a pedir que cierren, ¿ya? Entonces, una vez que hemos valorado el ámbito corporal o biotipo, entonces ya más o menos tenemos una idea de qué tipo de paciente es. No significa que un paciente que tenga tórax delgado no pueda enfermarse del abdomen, por ejemplo, pero sí la predisposición es menor, ¿ya? Ahora ustedes dirán, ¿y los intermedios, los normolíneos? Estos tienen más predisposición a enfermedades mentales y neurológicas, ¿no? Hay mayor tendencia a ser psicosis maníaco-depresiva, esquizofrenia, etcétera, en aquellos que son, entre comillas, atléticos, ¿no? Entonces, cada grupo tiene más predisposición por algún tipo de patologías. Pero esa es la finalidad de valorar el biotipo o hábito corporal, y para ello lo único que tengo que ver es el ángulo de Charpy, ¿ya? Por último, antes de terminar lo que es eh, el examen físico general, debo valorar la marcha, ¿sí? La marcha normal, entre comillas, se dice armónica, pendular, donde hay una basculación antero-posterior de la pelvis y compensación escapular. Es decir, cuando el hombro derecho va hacia adelante, la cadera izquierda va hacia atrás y viceversa, ¿no? Y caminamos compensando. Por eso dicen, los brazos pendulan normalmente, el derecho avanza cuando lo hace el pie izquierdo y viceversa. También existe esa pendulación. Entonces, eso es normal cuando no hay alteraciones neurológicas. Sin embargo, cuando el paciente ya empieza a tener alteraciones neurológicas, se altera la marcha, ¿no? Dentro de estas marchas, una de las que más llama la atención es la marcha tabética, o algunos autores dicen atáxica tabética, ¿ya? Aquí se debe desmielinización de los cordones dorsales de la médula espinal, ¿no? Por lo general, bueno, no es muy frecuente hoy en día, pero la principal causa de desmielinización de cordones dorsales de la médula espinal era la tabes dorsal o neurosífilis, ¿sí? Hoy en día, con el uso de la penicilina, muy raros pacientes llegan a un estadio terciario de sífilis, ¿no? Entonces, sin embargo, las otras entidades neurológicas que me provocan desmielinización de los cordones posteriores de la médula espinal me van a generar una especie de marcha tabética. ¿Cuál es la característica? Primero, aumentan la base de sustentación, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden pararse fácil sobre dos pies, menos si están juntos. Por lo tanto, para ponerse de pie, tienen que separar las piernas, como que les falta espacio para pararse, y aumentan la base de sustentación. Segundo, como hay desmielinización de los cordones de la médula espinal, pierden toda sensibilidad, sobre todo de presión, ¿no? O sea, no perciben, no hay dolor ni sensación alguna cuando pisan con la planta del pie. Por lo tanto, esta pérdida de sensibilidad hace que el paciente no mida la relación de altura y tenga que empezar a caminar, como quien dice, primero elevando el pie demasiado, porque no puede calcular la altura,
Y segundo, cayendo con fuerza, golpeando toda la planta del pie, ¿no? Entonces, y en el tiempo, ¿no? Esta forma de caminar golpeando toda la planta del pie hace pues que el paciente pueda generar incluso unas úlceras plantares, ¿no? Y otra característica, necesitan ver para caminar. O sea, como pierden la sensación de presión, entonces no saben en qué momento están apoyando el pie. Entonces necesitan ver para caminar. Y se dice que el paciente diabético en la oscuridad no puede pararse ni caminar, se cae. Por eso la literatura dice que el bastón del diabético es la luz y la vista. Entonces necesitan eso para seguir caminando. Eso es propio de lo que es la marcha diabética. Hay que hablar de la marcha atáxica cerebelosa, ¿no? En la marcha atáxica cerebelosa también el avance del paciente es oscilante y vacilante, ¿no? Aumentan la base de sustentación, ¿no? Y es lo que más frecuentemente se compara como si estuviera una persona ebria, ¿no? Entonces se lo compara como que el paciente está caminando en estado de ebriedad, aunque no está mareado, ¿no? Si lo que pasa es que existe un síndrome cerebeloso, ¿ya? Y eso produce una marcha atáxica cerebelosa. ¿Qué otro tipo de marcha? La marcha equina o steppage, ¿no? Donde dice, debido a una imposibilidad de efectuar una flexión dorsal del pie por parálisis de los músculos peroneos, o sea, la parálisis de los músculos peroneos me provocan pie caído. Entonces, al caminar, si un paciente no quiere caerse porque se va a tropezar con la punta de sus alas, hasta su pie se va a caer, necesariamente tiene que levantar más todo el pie para caminar. Y son pasos que pacientes que caminan no taloneando, sino primero apoyan la punta y después el talón, ¿no? Entonces, eso da el aspecto de que estuvieras haciendo una marcha equina o steppage, que es lo más parecido al trote elegante de los caballos, por eso de equino, ¿no? Ustedes han visto alguna vez que les hacen hacer un trotecito elegante de ejercicio a los caballos, caminan levantando sus dos piecitos bien altos, ¿no? Es una marcha equina. Ahora, ya hemos dicho que una de las causas de la marcha equina es la parálisis de los músculos peroneos, pero también se puede dar en el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? El paciente empieza a tener una alteración neurológica que le va provocando una parálisis, si ustedes quieren, gradual de miembros inferiores hacia arriba, y el paciente en esos casos también puede presentar marcha equina o steppage secundaria a un síndrome de Guillain-Barré. Bien, esta es otra imagen, ¿no? Miren. Entonces, pie caído, tienen que levantar mucho más y la combinación de ambos lados, movimiento derecha-izquierda, da el aspecto de la marcha o un trote elegante del caballo, pues la marcha equina, ¿no? Estas dos no vienen a ser, esta sobre todo, la marcha espástica y la marcha del segador, no son marchas propiamente dichas, porque ¿en quiénes se presentan? Uno en el paciente parapléjico, es decir, que tiene hemipléjico, ¿no? Que se paraliza la mitad del cuerpo. Y estos pacientes, más que caminar, avanzan con la ayuda de algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la marcha espástica o marcha parapléjica o marcha en tijeras son pacientes que pueden avanzar con la ayuda de otras personas o apoyados sobre algo, pero ¿qué es lo que produce? Que al avanzar, ¿no? Cruzan la parte anterior de los pies, ¿ya? Para tratar de dar pasitos cortos. Por eso se llama en tijeras, ¿sí? Ahora, cuando tiene uno paralizado la mitad del cuerpo, uno obviamente apoya sobre el lado sano y quiere, como quien dice, a partir del lado sano, arrastrar el lado enfermo. Y eso se compara con el movimiento pendular del miembro inferior, que está rígido y pareado, que hace un movimiento de arco hacia afuera, como parecido a lo que se hace al segar con una hoz el trigo, ¿no? Por eso se dice marcha del segador, ¿no? O del hemipléjico, ¿ya?
Entonces, ya les he dicho, no son marchas propiamente dichas, sino son formas de avanzar de pacientes con paraplegia o con hemiplegia. La que sí es importante conocer, se describe como marcha, es la marcha festinante o petit pas. La marcha fascinante o petit pas es propia de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, en estos pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿qué elementos voy a tomar en cuenta, no? Primero que la marcha es, o sea, de inicio es lenta y luego se acelera. O sea, no tienen un avance regular. O sea, avanzan lentito, pero parecería que el cuerpo les vence y luego acelera. Segundo, el paciente con marcha fascinante o petit pas no tiene braceo, ¿no? Por eso se habla de una bradiquinesia. Siempre casi los miembros están pegados al cuerpo, ¿ya? Los pasos que de inicio son cortos, les decía, llama la atención la postura del cuerpo, ¿no? Por eso se la conoce como festinante, donde el paciente inclina la cabeza hacia adelante y hacia abajo, ¿no? Sin braceo, avanza primero lento y después se va frenando. Entonces, como para no caerse, dice. Esta marcha fascinante o petit pas, como dice la diapositiva, es propia de los pacientes con eh, enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Petit pas, el tema del término de petit pas viene porque los pasos son bien cortos, ¿no? Pasos pequeños. Bien. Entonces, hasta aquí hemos hecho lo que corresponde a examen físico general.